Hola Cristina, desde Chilevisión Noticias, un gusto conversar contigo. Y para empezar, ¿qué te motivó a hacer esta gira de 30 años de Que me parte un rayo? Mira, todo nació de una forma un poco casual. Alguien puso en Twitter, hoy se cumplen 30 años de la salida de este disco. Entonces yo lo vi, me puse en casa, saqué el vinilo, lo puse en mi aparato, hice un vídeo y puse, hoy se cumple 30 años desde la salida de mi primer disco, es un día muy importante para mí. Y de repente ese post tuvo una respuesta no solo de pública, sino también por privado. Me escribió muchísima gente mandándome mensajes muy emocionales, diciendo que ese disco había sido importantísimo en su vida, que le recordaba a personas queridas, que les recordaba a su juventud, a su adolescencia, o gente que me decía que ese era el disco que les ponía su madre en el coche, que lo habían descubierto más tarde. Y bueno, me di cuenta que más allá del recuerdo que tenía yo del disco, había toda una conexión emocional, eh, casi un fenómeno sociológico en torno al disco. Y pues a partir de ahí empecé a pensar en lo de hacer el concierto y hubo, bueno, una especie de demanda popular porque lo hiciera. Y lo monté. Fue algo muy bonito porque hay canciones de este disco que yo no he vuelto a tocar, ¿sabes? Los que son un poco clásicos, Tú por mí o Voy en un coche, si las he metido a veces separadas en algún concierto, en los bises, pero yo no había vuelto a tocar muchas de las canciones de ese disco, ¿no? Como Ni una maldita florecita, por ejemplo. Así que pues lo volví saqué las canciones. Esa canción, Mi maldita florecita en concreto, habla de un viaje que hice con el que luego sería el padre de mis hijos, a París. Así que todavía resultaba muy emocional, muy bonito y pensé que era un momento de celebración, ¿sabes? No tanto de nostalgia como de memoria, y era bonito hacerlo y me embarqué en este proyecto, ¿no? ¿Cómo ha sido reencontrarte con esas mismas canciones que no tocabas hace décadas? Así como Bueno, también lo el primero revolver a los arreglos. es un viaje porque yo ahora compongo de otra manera, ¿no? Muchas veces hago las canciones más sencillas, incluso. Es muy bonito porque son canciones escritas de una forma muy naif, porque estaba empezando a tocar la guitarra. Si sabes poner pues 9 acordes, puedes tocar el disco entero. Mucha gente ha aprendido a tocar la guitarra con él. Y luego tienen una cierta vitalidad y también una potencia en las letras, una mezcla de entusiasmo y a ratos de furia, pues que resultaba muy contagiosa, ¿no? Así que tocarlo para mí ha sido todo un viaje, volver a mis 20 años también, ¿no? ¿Te sorprende también que las letras y la música también suenen tan frescas hasta el día de hoy? Sí, hay algunas cosas que me parece que por estilo son un poco más noventeras, pero en general las letras han mantenido muy bien, se han mantenido muy bien con el tiempo. Hay canciones como Alguien que cuide de mí que me parecen que son súper actuales, y hay otras canciones, no sé, como igual voy en un coche, ahora mismo yo no haría una canción de carretera, pero es en realidad una canción, es un canto a la independencia, ¿no? Y hay que entenderla de forma metafórica, y en ese sentido sigue funcionando, ¿no? ¿Y cuánto, desde que me parta un rayo hasta Un hombre rubio, cuánto ha evolucionado tu forma de componer? ¿Cómo te sientas ahora a componer? ¿Te vas de un viaje, te inspiras en lugares o te encierras en un departamento y empiezas a lanzar letras? Hago de formas muy distintas. Suelo componer en viajes también. Ujú. Algunas de las canciones del disco siguiente, por ejemplo, de Mi pequeño animal, las hice en Chile, por ejemplo, en un viaje que Ah, hice, ya. que me quedé por allí y me fui a Orcón, y allí alquilé una pequeña cabina, y allí me acuerdo que compuse un par de canciones. Otras canciones las hago en casa. Muchas veces las canciones salen de las experiencias de mis amigos, de las personas que me rodean. A veces son las historias de mi propia familia, y a veces son también canciones que nacen de historias que leo en el periódico. ¿Sabes? Creo los periodistas me hacen parte del trabajo, tengo que decir. Descubro muchas historias apasionantes leyendo noticias. Justo mencionaste Orcón, y quería mencionarte ese viaje, porque este disco te llevó a muchos lugares del mundo, y te llevó, por ejemplo, al Festival de Viña del año 94. ¿Cómo fue ese show? ¿Te acuerdas de esa presentación? Sí, claro, ¿cómo me voy a olvidar? Para mí todo esto me pilló un poco por sorpresa, ¿sabes? Porque cuando en el primer viaje a Chile, es como que cuando llegué allí ya el disco era famosísimo y Mm, la gente ya me conocía muchísimo, pero yo todavía no conocía el país, ¿no?
y fue un recibimiento, sobre todo ese primer día que pisé Santiago de Chile, lo recuerdo muy bien porque llegué, aterricé muy temprano por la mañana y tenía la rueda de prensa por la tarde. Entonces, como había toda la mañana libre, me preguntaron qué quería hacer, si quería irme a dormir o quería ir a dar un paseo. Y yo dije, quiero que me deis un coche y quiero irme a Isla Negra, que quiero conocer la casa de Pablo Neruda. Y eso fue lo primero que hice. Fui allí, llegué a la playa, fue como todo muy bonito, vi la casa, me encantó, volví. De repente tuve esta rueda de prensa y me encontré con que había un montón de gente que me conocía. Yo pensaba que tenía que hacer todo el trabajo desde abajo, ¿sabes? Como había hecho en Ya. España y de repente pues estaba ya en un lugar y cuando fui a Viña del Mar me pasó lo mismo, ¿no? No esperaba ese entusiasmo, la gente se conocía todas las canciones, era muy impresionante ver esa pared de público y el festival, tengo que decir, estaba increíblemente bien organizado a nivel técnico. Sabes que a mí me daba mucho miedo todo este tema y estaba organizado, bueno, maravillosamente bien. Fue una experiencia fantástica que era tan intensa que pasó todo demasiado rápido, ¿no? Ojalá hubiera podido volverlo a vivir a cámara lenta. Aparte que suena muy bien ese show, o sea, ahora está en video y suena impecable. Eh, También, bueno, justo en este tiempo va a salir en un mes más el nuevo disco de Alex Banter, donde tú colaboras en una canción. ¿Cómo surgió esta colaboración? Bueno, esto me llegó realmente, me escribió, me mandó el tema, me gustó muchísimo y además escribió una parte de la letra, me interesó mucho todo lo que hace, además él está trabajando también con Julieta Venegas, que es amiga, y bueno, no nos hemos podido encontrar, tenemos todavía eso pendiente, hablamos por Zoom, pero, pero me gustó mucho hacer esa colaboración. El tema es precioso y en el disco, el disco es estupendo. Ah, ya, o sea, ya lo escuchaste, ya Sí, está en sí, tu sí, sí, playlist. ya lo escuché entero. Es fantástico. Además, es un tipo de música así como música bailable, pero sentimental, que a mí me gusta mucho. ¿Existen otros artistas chilenos en tu playlist? Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, está por supuesto Fernando Milagros, al que conocí que porque me teloneó en un concierto. Camila Moreno, de la que me he hecho súper fan últimamente, me parece fantástica. Y en cada viaje descubro gente, creo que Chile están convirtiéndose en una potencia pop. Vamos, creo que hay mucha gente muy interesante. Planes para ti. El último disco del 2018, ¿hay un nuevo disco que podría salir próximamente? Un disco grabado ahora mismo que son Ya. en el año pasado he estado haciendo un proyecto teatral que era ¿Mm? una adaptación de los poemas de Safo. Safo, la poeta griega del siglo VII antes de Cristo, que se la puede considerar un poco la primera cantautora de la historia porque ella hacía canciones de amor en primera persona, las tocaba con una lira. Así que he hecho una adaptación, he convertido su poema más famoso, que se llama El himno a Afrodita, respetando la estrofa sáfica y la métrica sáfica, lo he convertido en una canción de rock electrónico. Esto va a salir después de verano, junto con otras canciones que están inspiradas por los versos de Safo. Maravilloso. Se va a llamar los versos sáficos, el disco, y es la parte musical de esta obra de teatro que he estado haciendo el año pasado, donde yo encarnaba a Safo, tocando la lira eléctrica, eso sí. Era una cosa así como más futurista, de una lectura. Exacto, ¿Y futuro, cómo un fue poco esa futuro. experiencia también? ¿Tú también Bueno, tenías experiencia en tablas? no, en teatro había hecho cine, pero teatro no. Pues fue una experiencia, no te puedes imaginar, porque tenía 4 cambios de vestuario, tocaba la lira, bailaba, tenía texto también. Era una obra muy compleja, ¿no? Por todo lo que tenía que pasar y me encargué de la dirección musical, de componer todas las piezas y hice una banda especial de chicas para esto. Y bueno, trabajé con una dramaturga, con María Folguera, y también con una directora de escena, con Marta Pazos, y hicimos una cosa muy bonita. ¿Y eso va a estar en algún momento grabado? ¿Va a estar así como No, no, se va a eso ver, no? la música sí está grabada, la obra de teatro no se ha Solamente ya, grabado porque realmente perdería la magia. O sea, ya. tiene que existir, Hay que el vivirlo. teatro, claro, el teatro grabado siempre no transmite la misma emoción. Este tour te va a llevar por 5 ciudades del país. Ya hay un lazo ya muy grande con Chile. ¿Hay algún lugar de estos que no conocías o
te gusta reencontrarte también, ir a Concepción, ir a Chillán, por ejemplo? En Chillán ya he estado, que creo que va a ser la tercera vez que toco aquí en el Magnolia. En Concepción también he estado, he tocado en un teatro. ¿Cuáles son los otros? Recuerdo el Frutillar también, en el Teatro Lago. Sí, Quilpué, Santiago y Frutillar. Exacto, Quilpué yo creo que también, no estoy ahora todo seguro. Frutillar Parece que una vez. Frutillar me enamoré la última vez porque no había estado nunca allí. Y sí, Frutillar además quiero quedarme allí unos días porque es una parte del país que conocía y que quiero indagar. Bueno, lo que tiene Chile es que es un continente en sí mismo, ¿no? En Chile tienes todos los mundos posibles, ¿no? Y yo quiero poco a poco en cada viaje pues ir conociendo un poquito más. ¿Cuál es el aspecto de Chile que te gusta vivir? La primera cosa que haces cuando estás en Chile. ¿Alguna comida, algún trago, Pues algún lugar? no tengo tampoco, no tengo rituales. La verdad es que me dejo llevar un poco por lo que ocurre. Pero en los últimos viajes me estoy llevando los zapatos de andar y estoy empezando a pisar el terreno y a hablar más con la gente. O sea, quiero salir un poco, ¿sabes? Cuando vas de gira vas normalmente al hotel, al venue, probar sonido, a alguna radio, una entrevista, y muchas veces te quedas con la frustración de no pisar realmente el suelo, no hablar con la gente, ¿no? Y esto es algo que, pues, que poco a poco estoy intentando dejar días en medio para tener la oportunidad de conocerlo mejor. Genial, Cristina. Además, Espero que puedas hay una recorrer. relación con los chilenos ya larga, hay una identificación, ¿sabes? Creo que hay una hermandad de espíritu y quiero profundizar un poco más en esto. Bueno, Cristina, todo el éxito en este viaje, que lo disfrutes mucho. Van a ser shows muy lindos, así que ahí vamos a estar en estas escalas aquí en Chile. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias.